Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo, guardando, fortaleciendo en la fe, en el amor, en la misericordia. Hoy vamos a poner delante del Señor la palabra del menosprecio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia con el ser humano, Señor. Gracias por dar a tu Hijo, Señor, para salvar a toda la humanidad, a todos aquellos que te reciben, Señor, y creen y caminan, bendito Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que está levantando, bendito Dios, las almas, Señor, las ciudades asoladas, Señor, los escombros, bendito Dios, con toda esta palabra que nos estás trayendo, bendito Dios, de tu corazón para el ser humano, bendito Rey, para que tengan un crecimiento regados con agua, Señor, tu agua de revelación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Hermanos, vamos a mirar el menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? Es una palabra que el Señor siempre recalcaba sobre el menosprecio. Entonces, miremos qué es el menosprecio. El menosprecio es una actitud que tiene la persona frente a una cosa, a una situación o hacia una persona, en concederles el valor o la importancia que no se merecen, o sea, lo más bajo. Es el que aprecia muy poco la vida, los bienes, los derechos propios o ajenos. El menosprecio es como una sensación de falta de respeto, el poco aprecio que tiene por la vida. Y todo esto es propiciado por el entorno, por el medio ambiente que genera en la persona, en la humillación y en la tristeza con que se levanta o se haya levantado, o las situaciones que haya vivido. Entonces, las personas que presentan esto suelen caracterizarse por manifestar muy poca preocupación por su entorno, y todo esto lo ven y lo viven como en un egoísmo. Mira, hermana, que acerca de lo que tú estás hablando del menosprecio, debemos de entender que todo esto opera el enemigo, ¿no?, en la persona. Debemos de entender eso, porque si fuimos escogidos nosotros desde antes de la fundación del mundo, el enemigo ve ese escogimiento, y más cuando nosotros manifestamos esa luz de Dios en nuestras vidas, y entonces él tira por todos los lados a querer destruir a la persona en la forma que sea. ¿Sí? Él ya le tiene como su diseño, ¿sí? Sí, La tiene cosa un diseño contraria, porque sí, se conoce esa persona por su luz y todo cuando viene a esta tierra. sí. Entonces él hace su diseño para ver cómo destruirla, cómo en su entorno, a su alrededor, provocarle ese menosprecio, ya sea a las cosas que están alrededor de él, como dice ahí, o las cosas que viven, o la falta de estima en él mismo, en la misma persona. Sí, mi hermana, mira que es importante que entonces nosotros podamos entender que es una operación que hace el enemigo para que nosotros no podamos desarrollar lo que nosotros somos, ¿no? Sí. Y mira que allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 nos dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí podemos ver que toda la operación que hace el enemigo, hace las personas necias, ¿sí? Hace las personas débiles, ¿sí? Hace las personas que son menospreciadas, que son viles, ¿sí? De lo que no es, porque aún dice aquí de lo que no es. O sea, ¿y cómo puede uno hablar de una persona que no es? ¿Sí? Entonces ahorita con la ideología de género, nosotros podemos mirar que son hombres, sí, pero, o sea, no están manifestando lo que es, ¿sí? Y igualmente la mujer. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver esa gente, porque eso es bien fuerte que se mueve esa parte de la homosexualidad, en el sentido de que hay transgéneros, sí, porque ya se hacen operaciones, hay transgéneros y se mueve muy fuerte eso. Entonces él llama, sí, él llama a lo que no es para deshacer lo que es, sí. Y todo esto lo hace el Señor para que nadie se jacte en su presencia, queriendo decir que los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios han sido rescatados de estos lugares, ¿sí? Han sido rescatados de estos lugares, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no es, de lo débil, de la, ¿sí?, vergüenza. De la vergüenza. Han sido escogidos, han sido sacados de esos lugares, y por eso dice, para que nadie se jacte en su presencia. Sí, porque en el Salmo 42 nos dice que Él nos sacó de la fosa de muerte, del lago cenagoso. De ahí nos ha sacado a cada uno de los que nos ha dado vida, ¿sí? Entonces nos saca de eso, como para que no vaya a decir el otro, ay, a mí no me sacaron de ahí, a mí me sacaron de otro lado, ¿sí? No, yo era santo, yo era santo, o yo era y por eso me escogieron. O yo era tan buena o tan bueno, sí, y entonces a mí no me sacaron de allí. Pero en el Salmo nos dice el Señor en su palabra, nos dice que nos sacó de la misma fosa de muerte o del lago cenagoso. De allí nos sacó, nos vistió, nos lavó y nos puso en la roca. Entonces nosotros podríamos empezar con este tema acerca del menosprecio, mi hermana, diciendo y tomando como una base que todos hemos pasado por situaciones fuertes, sí, pero y por situaciones fuertes que el enemigo ha querido es destruirnos, ¿sí? Entonces el menosprecio conduce a la discriminación del otro, al que sentimos que es menos que nosotros y puede llegar al exterminio. Entonces normalmente el desprecio se equipa con el odio y está relacionada a un sentimiento de amargura y de indignación. No se puede sentir pleno al tratar con un sentimiento de estos de odio. Es imposible que una persona sea feliz si desprecia al otro, porque siempre va a estar esa actitud en su corazón hacia la otra persona. Mas el Señor nos dice a través del Proverbio, capítulo 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces aquí miramos que cuando no entendemos o no sabemos el propósito de Dios que tiene con cada persona, entonces es una persona que está sin entendimiento. Sin entendimiento. Sí, claro, y muchas veces cuando las personas están sin entendimiento, que son creyentes y van caminando, entonces fluyen es en la carne, ¿sí? Fluyen es en la carne. ¿Por qué? Porque todavía no hay un entendimiento claro de lo que el Señor quiere. Bueno, entonces pasemos a 1 Samuel 16. Miremos el versículo 1 y al 7. Dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado
para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces vemos que el Señor envía, nuestro Dios Padre envía a Samuel a la casa de Isaí. Entonces llega Samuel a la casa de Isaí a ungir a un rey que el Señor ya había escogido. Sí. Entonces leamos el versículo 7. Y Yahvé respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Yahvé, miro el corazón. ¿Y por qué decía esto? Porque anteriormente Samuel había visto uno de los hijos de Isaí y lo vio que era un guerrero fuerte, grande, fornido, ¿cierto? Y dijo, este es. Este es el rey. El Señor le dice. Pero mira, ¿sabes por qué? Porque igualmente Saúl era de los más grandes del pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel les daba por los hombros de él, o sea que él era un hombre alto. Muy alto, y entonces pues Isaí ya iba con ese mismo patrón para ungir quizás a Eliab o alguno de los hijos de Isaí. Sí, entonces sigamos, pastor. Entonces ahí vemos que luego llama a sus otros hijos. Entonces él ya con esta recomendación, con esta palabra que el Señor, él esperaba que el Señor le dijera cuál, pero nada. Entonces hizo pasar ahí a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel le pregunta a Isaí que si hay más hijos. Él le dice, sí, queda uno menor que apacienta las ovejas. Entonces Samuel le dice, llámalo. Entonces dice en el versículo 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces aquí vemos que el papá no tenía en cuenta a David en toda la situación que se estaba viviendo, no lo llamó ni nada, sino que presentó a los más grandes, a los mayores, a los más fuertes, a los que servían varones de guerra, sí. Porque él era el menor, sí, y era un muchacho. Y era un muchacho, pero pastoreaba y el Señor le ayudaba a pelear con leones, con fieras y todo. O sea que era el más valiente, digamos, sí, y que conocía más del Señor, de su ayuda, de su protección, y le creía a... Mira, hermana, que esto es muy tremendo, porque uno mira es a las personas que con buenas actitudes, sí, con buen parecer, y pues estos son los de mi staff. Sí. Sí. ¿Sí? Y entonces el Señor le puede decir a uno, no mires a estos que tienen cargos universitarios, no mires a estos que son universitarios, no mires a estos que visten bien, no mires a estos que, le puede decir todo ello, no mires a estos que se desenvuelven bien, porque Pedro y Juan, pues ellos, o sea, los escribas, los fariseos, todos ellos se quedaban aterrados de que esos eran gente del vulgo y como hablaban, pero sí, porque estaban llenos del Espíritu. Sí. Por eso el Señor le dice que no era por vista, no es por vista. Ajá, no sí, es por vista que uno escoge las cosas, sino sí, ni no decida lo que oigan sus oídos, ajá, ni su parecer, no mires su parecer, ni la estatura, nada ni de lo grande eso, en la ¿sí? estatura, sí, sino que era por la dirección del Señor. Pues mira, hermana, por eso pues reitero lo que el Señor dice, que de lo vil, de lo avergonzado, de lo necio, de lo débil, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no es, escoge Él. Sí, entonces ¿sí? Vemos esa situación de David con los hermanos, ¿sí? Esa situación. Más adelante miramos en el
en el capítulo 17, el versículo 28. Nos dice la palabra de Dios, en el versículo 28 dice: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado allá pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces vemos que el papá de David Lo había enviado a él, lo mandó a llevarles a la llevar comida, la comida, sí, a los hermanos a y los todo hermanos, ello. a mirar cómo estaba esto. Cuando Sí. David ve esto, ve que sale Goliat. Le envían un informe, sí, lo envían para darle un informe al papá y la comida y lo que dice Eliab, ¿no? Sí, entonces vemos cómo el hermano lo trata, ¿sí? Sí. El hermano mayor, porque es el Ahí menosprecio. ya está el enojo, Sí. ahí está la ira, Sí. ahí están todos esos aspectos Que de la vida de uno, Sí. ¿sí? Entonces estamos viendo allí en ese ejemplo que a pesar de ser su hermano, y era el hermano menor, era como decir el niño, pero le tenía ese desprecio, le tenían esa forma, como en la forma como le habla de desprecio, más lo que queremos ver y resaltar en esto es que David guardó su corazón, ¿sí? Sí. Miremos cómo le responde David. David respondió en el versículo 29: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces vemos ahí a David cómo era menospreciado a través de su hermano Eliab, que lo que había en el corazón de Eliab, porque era ahí lo que queremos mostrar, es que era lo que había en este muchacho, en este hermano, que había en su corazón esa ira, esa soberbia, esa malicia. O sea, había el menosprecio, sí, por David. Sí, entonces... Y pues cuando viene este profeta y mata el cabrito y van a comer, dice: no voy a comer hasta que el Señor no unja a su rey. Entonces estamos viendo, a pesar de todas estas palabras que le dice, eso era como para tirarse a llorar o irse enojado o lo que fuera, pero David protegía su corazón. La firmeza de su corazón con la palabra de Dios. Por eso en el Proverbio 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Él mana la vida. Mira, hermana, tan importante que David estaba en otras cosas, por decirlo así. Él estaba mirando que allá había un filisteo y que estaba retando al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Para qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios valiente? O sea, tenía la palabra y tenía esa conexión con el Señor. Sí. Entonces, por eso era que se guardaba el corazón. ¿Sí? Veámoslo allí en el versículo 33. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y el hombre de guerra. Él es hombre de guerra desde juventud. Desde su juventud. Entonces ahí se ve también el menosprecio, ¿no? Sí, porque él miraba a un muchacho, él no miraba a un guerrero, él no miraba nada de eso. O sea que sus ojos eran... Pero es lo mismo que el Señor le dice a Samuel, que el Señor no mira lo grande, lo que sea él, pero... se está acostumbrado, uno está acostumbrado a mirar eso para hacer, y si está con corbata, y si está con saco, y si tiene los zapatos lustrados, entonces hasta se le abre la puerta, y puede ser hasta un ladrón. Sí, se sienta en el primer puesto. Y puede ser hasta un ladrón, pero esta es la cuestión, ¿no? De que el rey Saúl le dice a David que
que tú eres un muchacho Sí. y que allí No eres se hombre de necesita. guerra. No es hombre de guerra. Dice, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Sí, entonces él estaba exponiendo todo lo que el Señor lo guardaba en esos lugares. Dice aquí, fuese, versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí vemos el menosprecio de David hacia ese filisteo que estaba... Era un enemigo. Sí, que era un enemigo y que estaba provocando, ¿cierto?, al ejército del Dios viviente. Es que esa es la parte importante, hermana. Sí, Señor. Que para David, o sea, quizás el rey Saúl no, y quizás los demás no, pero para David estaba provocando a los ejércitos del Dios viviente. Sí. O sea, él estaba posicionado. Él estaba donde era. Sí, estaba posicionado en lo que es. Igualmente, hermanos, es como nosotros en el ministerio. ¿Sí? El Señor nos ha dado un ministerio. ¿Acaso nos posicionamos así como lo hace David? Y le crea la palabra, ¿sí? Claro. Porque sale con poder. Claro, porque es que él estaba posicionado y él decía, aún estaba allá en los rebaños, y él sabía y él le cantaba al Señor, y sé que había una comunión con él, Sí. porque es que él va diciendo, este incircunciso, ¿sí?, ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. ¿Y cuáles eran los ejércitos del Dios viviente? Pues el hermano de Eliab, Eliab y todos los hombres de guerra que estaban allí. Ese era el ejército de Dios viviente. En el versículo 37 añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león. Aquí está diciendo que Yahvé es el que lo libraba ya cuando cuidaba las ovejas. Sí. O sea que había una relación. Claro. Yahvé me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y también me ha librado de la mano de este filisteo. Óigalo bien, no ha peleado todavía y ya está diciendo, está profetizando, me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Yahvé esté contigo. O sea, la confianza que tenía David, la seguridad. Y la seguridad que él iba, el rey Saúl le cedió todo. Entonces miremos allí en el versículo 42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Oiga, tremendo, porque el mismo gigante ese le tuvo en poco a David, sí, también porque era muchacho. Sí, porque vio un muchachito ahí. Menospreciado. Sí. Dice, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces aquí miramos el menosprecio, ¿no? Sí, vemos el menosprecio de ese ser, ¿sí?, de esa persona enemiga, cómo lo despreciaba, pero David sellado su corazón, ¿sí? Tenía sellado su corazón con la palabra de Dios. Sabía que él iba contra él, así sea con un palo, así sea con una piedra, el Señor le iba a dar la victoria. Esa es la seguridad en que nosotros debemos de caminar. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, de la única forma que nosotros vamos a ir trabajando contra el menosprecio en nuestras vidas,
¿Por qué le digo que trabajando en el menosprecio de nuestras vidas? Porque, hermanos, nos escogieron, como dice, y reiteraré siempre, 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 1, versículo 27, que lo necio del mundo, ¿sí?, nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios para hacer, y de lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Entonces esto es muy interesante, hermanos, de que nosotros nos vayamos posicionando en quiénes somos nosotros, así como lo hizo David. Y la confianza y la autoridad en la palabra de Dios. La fe, porque sí. cuando recién nosotros éramos, el Señor nos trajo al camino, que entramos a la congregación, entonces el Señor me abrió los ojos, y cuando decían atamos, porque yo era muy incrédula, ¿sí? Demasiado. Entonces cuando decían atamos al fuerte, y ¡pum!, veía yo que caía como un gigante y caía todo atado. También cuando decían atamos ese espíritu de brujería o de hechicería, no sé qué, también veía cómo caían esos animales. Entonces eso me ayudó mucho, ¿sí? Me ayudó mucho a mí en la fe, de que lo que se proclamaba por nuestras bocas de la palabra de Dios, con la autoridad que nos da, eso se hacía. Es que, hermana, es importante esta parte que tú dices, de que nosotros tengamos, de que creamos que la autoridad que tenemos en Cristo Jesús contra los espíritus inmundos, porque el Señor dice, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos entender este principio de autoridad. Sí, sí. Y pastor, y yo donde yo trabajo, pues recién nacida, como dice, entonces hubo una pelea. Y entonces yo, en el nombre de Jesús, todo ese espíritu de pelea, contienda y división y muerte en el nombre de Jesús, se va de aquí. Y cuando volteé, y me seguí trabajando, y cuando volteé a mirar no había nada. Dije yo, ¡ay, sí es verdad! Mire cómo sería la incredulidad mía. Yo decía, la falta de confianza y la falta de conocimiento, ¿no? Y yo decía, ¡ay, sí, es verdad! Sí. Bueno, entonces... esa parte es importante, porque eso le va dando uno seguridad, sí, y le va dando uno posicionamiento como hijo de Dios. Entonces, sí, pastor. Entonces vemos cómo David venció a Goliat, ¿sí? Entonces, todos vieron un pastor joven, pero Dios nuestro Padre pudo ver allá a un rey, ¿sí? En David, y lo levantó como rey. Entonces, sigamos mirando lo del el menosprecio. El menosprecio, ¿cómo se equipa ese menosprecio? Ese menosprecio se equipa con un desdén, ¿sí? Que es una indiferencia, es un desprecio hacia una persona o hacia algo. Entonces, esta actitud de indiferencia o distanciamiento con respecto a las personas, entonces estamos viendo como una característica, ¿no? O una situación, sí, del menosprecio, cuando la persona se va aislando. Mira, hermana, también igual me viene que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces tenemos ese desdén, uh-huh, ¿sí? De una indiferencia, ¿sí? Y porque a mí me gusta como predica este pastor y no me gusta como predica el pastor de tal. Yo mejor madrugo a la prédica de las 7 de la mañana que predica el pastor, y no a la de las 9 que predica el otro pastor. Entonces se va viendo una diferencia, va viendo un menosprecio, un desdén, donde prefiero a este y no prefiero al otro. Es que me gusta a mí este y no me gusta al otro. Uh-huh. Entonces muchas veces nosotros esperamos, digámosle, que la predicación, y cuando va saliendo el que no me gusta, dice, entonces desde allí esa palabra
no va a entrar, esa palabra no va a ministrar. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar preferencias y desprecios Sí, sobre los hacia ministros, las personas. hacia las ¿sí? personas, Y, sí. y mire, y es tan como lo que escuchamos de la enseñanza que nos está dando la hermana sobre la mesa. Sí. ¿Sí? Es un alimento que Dios pone en la boca de ellos. Entonces, uno que porque Él no habla así o porque Él no hace reír así, y no estamos poniéndole cuidado a lo que está enseñando el Señor a través de ese ministro, a través de esa persona o ese líder. ¿Sí? Sí. La palabra que trae ya sazonada, aliñada, para que la podamos comer y hacer la vida en nuestras... Sí. Bueno, y estamos hablando del menosprecio, y que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de tener eso. Sí, pastor. Entonces, son como dice, hay que quitarse de esas cosas viejas. Sí. Entonces, el menosprecio se equipa con ese desdén. También vemos que también entra la discriminación, ¿sí? Porque del otro, del que sentimos que es menos o que puede llegar a otra cosa, ¿cierto? Entonces, normalmente el desprecio se equipa con el odio, que está relacionado con sentimientos de amargura, de indignación, y no se puede sentir plena la persona. ¿Por qué? Porque hay un odio, hay un sentimiento acá que no la deja ser feliz. ¿Cómo va a estar una persona feliz con esta actitud? No puede. También vemos otra situación. Otra cosa que se equipa al menosprecio es la soberbia. Entonces, que la soberbia, que también es una palabra de desprecio hacia otra persona. Entonces, que tiene poca empatía emocional, ausencia de cariño, produce emociones desagradables como el rechazo. Entonces, esta soberbia le hace daño a la persona. Por supuesto. ¿Sí? Esta persona tiene que sacar esto, tiene que entregarlo, porque esto no es bueno. Que hayan vivido situaciones, como dice aquí, que hayan vivido situaciones como lo decías, pastor, en el principio, que la hayan menospreciado en el colegio, los hayan menospreciado donde hayan vivido, en el entorno que ellos... Entonces, estas personas reciben y se dejan llenar su corazón, pues porque uno no conoce, ¿no? Ni sabe nada. Mira, hermana, que muchas veces todo eso empieza con la ofensa. Sí. ¿Sí? Que es el arma del enemigo. ¿Sí? Entonces, una ofensa que uno recibe de otra persona, y estamos viendo a David cómo Goliat lo ofendió, cómo Elías lo ofendió, ¿sí? Cómo Saúl hasta aún lo menospreció. David estaba de ofensa en ofensa, ¿sí? Venía la ofensa, venía y lo menospreciaba, y él guardaba su corazón, pero nosotros no sabemos muchas veces guardar nuestro corazón. Nosotros no sabemos guardar nuestro corazón, y sentimos eso acá dentro de nuestro corazón como un ardor, como una puñalada, como algo. Sí, eso es como una fuerza, hermano, que se le mete a uno, y uno buscando cómo sacarla, cómo hacerle daño, porque no es, o responderle en una actitud bien brusca o bien violenta. La cuestión esta de nosotros guardar nuestro corazón tiene que empezar con el perdón inmediatamente. Sí. O sea, ser conscientes de lo que está pasando alrededor. Sí, mire, pastor, que a mí me pasó también allá donde yo trabajo. Un joven lanzó unas cuantas palabras hacia mi persona, y yo ahí mismo le dije al Señor: Señor, guardo mi corazón y Señor, olvídame, yo lo perdono, y olvídame de todas esas palabras que me dijo, para que eso no quedara acá, ni en mi mente ni en mi corazón. Y mire, pastor, que eso... Cuando uno pensaba, ¿cómo fue que me dijo? ¿Qué quería que...? Ahí está el punto, que la ofensa es como ese anzuelo para que pueda traer todas esas cosas de las que tú hablas, de
de cuando uno empieza a menospreciar a las personas, de la soberbia, cuando se empieza a mirar todo esto del desdén, todo lo que conlleva en una ofensa. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que cuando no se le pone un dique a esa ofensa, cuando uno no perdona, cuando uno saca de su corazón esas cosas, como tú estabas diciendo, hermana, entonces eso empieza a mirar. Entonces cuando uno vuelve y se encuentra a la persona, entonces vuelve y le arde a uno el corazón y le duele aquí el corazón, y entonces uno empieza a sentir cosas contra ella. Entonces esto es y lo que hace el enemigo, hermanos, porque esta es la obra del enemigo, y trabaja con la ofensa para que uno, si uno está andando en el espíritu, hermanos, para que uno baje a la carne y esté andando en la carne. Y la palabra de Dios nos dice que anda en la carne, no heredará el reino de los cielos. Pasemos a ver el ejemplo en 2 de Samuel 16, versículo 5 al 14. Y vino el rey David hasta... ¿Sí? Esto era cuando el hijo de David, Absalón, se sublevó contra David, ¿no? Entonces se levantó a hacer división en el reino. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahvé te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Yahvé te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahvé le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién es, pues, le diera por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Yahvé se lo ha dicho. Entonces vemos como aquí ese menosprecio de este hombre, pero vemos el corazón de este hombre. Este hombre estaba sin entendimiento, porque vemos que como Saúl, dice el proverbio, ¿no? Sí, miramos a David como él le dice a sus compañeros, ¿sí? A sus serbios, a sus ejércitos, sí. Y le dice: déjale que maldiga, pues Yahvé se lo ha dicho. Y quizá mirará Yahvé su aflicción y le dará a Yahvé bien por sus maldiciones de hoy. Entonces él no le guardaba como esa cosa, ni dijo: bueno, voy a sacar la espada y mátenlo. No, él la respuesta era, sí, la respuesta de él era hacia el Señor. Si esto me maldice, pues debe ser que el Señor los puso a que me maldijeran, porque luego lo va a revertir en una bendición, ¿sí? Entonces es como la forma de él, que uno dice: no, pues yo le corto la cabeza, hermana, como dice aquel. Es muy tremendo, porque aún los mismos ejércitos de David, ¿sí?, le decían: Yahvé ha puesto a tu enemigo en tus manos. Sí. Y era al rey Saúl, sí. Y él decía: no, yo no voy a tocar al ungido de Yahvé. O sea,
era un hombre temeroso, Sí. un hombre que guardaba su corazón, era un hombre Que que tenía respeto por un ungido de tremendo, Dios. porque aún este, como le dice, este perro muerto, sí, Sí. le está diciendo el hijo de Sarbia, ¿sí? Uno de los valientes de David, y le dice, no, dejémoslo que quizás Yahvé ha dicho que me maldiga. Sí. Sí, es Sí. muy tremendo, o sea, guardando su corazón, ¿sí? O sea, por alguna razón está sucediendo esto, dejémoslo así. Oh, pero la ofensa no llegó a su vida y no llegó a dañarlo, ¿sí? Como estamos hablando ahora de lo que hace la ofensa. Sí, pastor. Entonces, hermanos, ahí estamos con la ayuda del Espíritu Santo mirando todas estas cosas que apuntan con el menosprecio. Entonces estamos mirando también la situación de las características del menosprecio, que es el enojo en una forma de manipular que con frecuencia ocurre en las relaciones, ¿sí? Con las otras personas. Entonces ese menosprecio manipulador también, ¿sí? Tremendo eso, ¿no? Sí. Sí, hermana, es bien tremendo lo del menosprecio y cómo lo pueden a uno manipular, ¿no? Si Sí. uno no está atento, guiado por el Señor, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo pueden a uno manipular. Sí, sí, pastor, le pueden decir cosas a uno como aquel hombre que le decía al rey David. Por eso lo cogemos como un ejemplo, porque este hombre, David, fue atacado en muchas cosas de su corazón, pero él se mantuvo firme Muy al tremendo Señor. eso. Por eso él dice que uno levantó un rey conforme a su corazón. Entonces, miramos esas características del el menosprecio, el enojo, que era la forma de manipular que con frecuencia ocurre en las relaciones de las personas con otras, que la acabamos de mirar. Otra característica es que le gusta mostrar poder ante otra persona y a través del enojo constante con cualquier pretexto. Entonces, como la manipulación que me estabas ayudando allí. Otra situación es la indiferencia. Entonces, el menosprecio viene de la mano del orgullo. Y no solamente viene de la mano del orgullo, sino que también del chisme. Ujú. Porque al que le gusta el chisme, se coloca en el nivel superior a su prójimo. Y esto vemos que esto no le gusta a nuestro Dios, porque Como lo que habíamos leído entonces anteriormente, que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, sí. mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Sí, entonces a nuestro Dios no le gusta esto de perjudicar al prójimo. Entonces todo esto hiere al cuerpo Claro, de o Cristo sea, la también. persona que tiene un menosprecio por otra, pues va a mal hablar, va a empezar a hablar mal de la persona, va a empezar a mirar todos los defectos, va a empezar a mirar todo, ¿sí? Y es exponiéndolo a la persona. Sí, por eso dice que quien desprecia tiene clara intención de humillar al otro. Claro. ¿Sí? Y es parte de lo que es el menosprecio, ¿no? Entonces también dice que el que desprecia muestra un comportamiento claramente cobarde, que se nutre del resentimiento y la falta absoluta de madurez. Entonces ahí estamos viendo que también es una falta de madurez. Y esa es la parte importante, hermano, que nosotros podamos tener en cuenta, la falta de madurez, porque nosotros nacemos de nuevo y nosotros no tenemos una madurez, ¿sí? Pero vamos entendiendo la palabra, vamos comprendiéndola, porque dice que el carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Pero en la medida que vamos entendiendo la palabra de Dios y los mandamientos que el Señor va dando, entonces
vamos al discipulado, vamos caminando hacia ese discipulado y vamos a ir adquiriendo una madurez, aunque no toda, pero vamos adquiriendo madurez. Llegamos al bautismo, llegamos a caminar en la palabra, en la obediencia, y es ese nacimiento de la palabra, ¿sí? Y vamos madurando porque vamos entendiendo todo aquello lo que el Señor nos está hablando para llegar a ese caminar en la palabra y nacer en el Espíritu. Sí, pastor. Y allí vamos madurando cada vez más. Sí, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice que aunque el desprecio está dirigido hacia los demás, también se refleja hacia adentro, hacia nosotros, al igual que todas las emociones negativas, de manera que se conviertan en una especie de espada de doble filo. Eso era lo que yo quería pues hacer la observación. El que menosprecia hacia afuera a una persona, esa persona se menosprecia también a sí mismo. Sí, por ejemplo, se mira en el espejo y empieza a decir, ay, yo tan esto, y empieza el menosprecio, yo tan bruto, yo tan esto, yo tan lo otro, pero hacia afuera es otra persona. Sí, pastor. ¿Sí? Miremos a 1 Samuel 25, 10. La palabra de Dios nos dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Vemos a David cuando estaba en el desierto y viendo a los hombres que estaban estilando las ovejas. Entonces mandó a sus siervos hacia el hombre que se llamaba Nabal. Su esposa se llamaba Abigail. Ellos tenían una hacienda allá en el Carmel y este hombre era muy rico, tenía 300,000 ovejas y 1,000 cabras. Entonces este hombre, cuando llegaron los varones que... David y sus siervos. Sí, David. Su ejército. Que mandó... Que huía. Sí, y que mandó a sus siervos a que este hombre les diera el alimento. Comida. Sí, entonces él le contesta en esta forma. Vemos que los siervos van y le dicen a David. Entonces David le dijo. En el versículo 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñanse en cada uno sus espadas, y se ciñó cada uno sus espadas, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha asaherido. Entonces miramos 25. Miramos que en esta actitud de este hombre, como que lo hubiera cogido a David así en frío, como dicen, ¿sí? Y esto le entró y la reacción de él fue irlos a pasar a espada. Pero el Señor es muy bueno con David. Antes de que hiciera semejante cosa, por la situación, eso es cuando hay algo que oprime y entonces uno a veces reacciona así, pero no es en esa forma, ¿sí? Tiene que uno esperar y mirar, pesar la situación. Mira lo que le dice el siervo a Abigail, dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, o sea, con Abigail y con todos los que estaban allí. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, o sea que se estaba refiriendo a Nabal de la actitud que él tenía y que el mal venía sobre su casa. Sí, porque era el rey. Entonces él estaba menospreciando toda la situación que David tenía y no había cómo llegar a otra persona porque él era el primero que estaba allí. Entonces, cuando a Abigail le cuentan todas estas cosas, ella mismo carga con provisión para llevarles a ellas y a ellos, y miramos allí en el versículo 25,
Ah, no, 24. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Yahvé y vive tu alma, que yo te he impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces aquí miramos la provisión del Señor para este hombre, para que no hiciera esto que estaba diciendo Abigail. Ha impedido Yahvé el venir a derramar sangre y a vengarte de con su tu propia mano. Sí. Tremendo. Entonces le cuidó el corazón. Pero sí, le entró la ofensa. Le entró la ofensa. Y él ya iba a ir a arremeter a matar a toda la gente. Contra toda esta casa. Hacienda. Sí, toda esta casa. Pero bendito Dios que le hizo entender, y entonces él perdona esta casa. Pero, hermana, porque aquí nos dice algo bien tremendo, porque David había ayudado a los siervos de Nabal en los rebaños y todo eso, y ellos le cuentan a Abigail de que David había sido un hombre que había estado con ellos ayudándolos, ¿sí? Y entonces lo que Nabal le había contestado, entonces eso fue una ofensa, y viene el mal, le dice allí en el versículo 17 que estamos leyendo ahora. Y entonces es muy tremendo, porque sí, David había estado trabajando, haciendo el bien, y le estaban pagando con el mal. Ajá. ¿Sí? Entonces vino la ofensa y entró a su corazón ahí. Y ahí estaba la palabra del Señor, que no es pagando mal por mal. Sí. ¿Sí? Entonces esta situación de Abigail, que va y pide perdón y lleva todas estas cosas, eso lo hace reaccionar. Y el Señor pone las palabras en la boca de Abigail para decirle que no vaya a derramar sangre. Sí, es muy tremendo esta parte que de la obra de Abigail, ¿no? Uh-huh. Que hace en David. Sí, entonces, bendito Dios que... Pero igual, como decíamos, hermana, la ofensa es una cosa bien tremenda. Sí. Y si uno no sabe manejarla, la ofensa, si uno no anda en el espíritu, es muy tremendo. Es muy tremendo, sí. Si uno no está caminando en el espíritu, si uno no está siendo lleno del espíritu, entonces la ofensa viene y entra, y entonces pues suceden cosas que realmente después nosotros vamos a lamentarnos, y vamos a tener que pedir perdón, y vamos a tener que ir a reparar las cosas. Hermanos, entonces podemos ver que David supo quién era. Fue ungido como rey, pero siguió siendo procesado. Fue presionado por las situaciones, pero él mantuvo firme su corazón, y esto lo llevó a él a una madurez, a tener sabiduría, inteligencia para manejar todo un pueblo. Mira, hermana, que esto es bien interesante, porque primeramente, como tú dices, que él fue procesado, ¿no? De sus 16 años, cuando lo ungieron, por ahí unos 16 años tendría el rey David como niño, joven, y después cuando él le entregan ya el reinado, que es como a los 30 años, y llega hasta los 33, cuando él está reinando sobre Hebrón, pero no sobre todo Israel, y después ya los ancianos de Israel vienen y lo ungen, porque él fue ungido 3 veces, ¿sí? Por Samuel, por los de Judá y por los de Israel. Entonces nosotros podemos ver toda esa persecución, todo ese trabajo que él tuvo. Después tomó el trono, pero en su situación que con Betsabé,
¿sí? Y que mató a Urías Eteo, allí viene y se levanta Absalón, su hijo, en esa persecución. Pero entonces él sabe manejar todos esos aspectos, ¿sí? Porque David tenía un corazón conforme al del Señor. Eso es bien interesante. Pasemos al Salmo 119, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en los estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, hermanos, podemos ver cómo este hombre, en todo ese proceso que él tuvo, en todas esas situaciones que vivió, él aprendió ahí sabiduría, el oprobio, el menosprecio, todo esto le ayudó a él para que los testimonios de Dios... Mira, hermana, lo que tú decías ahora, cuando decías que le dijiste al Señor: Señor, saca a mí de todas esas palabras que ese muchacho me está diciendo y quítamelas de mi mente, que no me acuerde de nada de eso. Y David está diciendo: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Sí. Eso es una de las medicinas que nosotros tenemos que decirle al Señor, así como lo dice el salmista, dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y dice aquí que estos príncipes se sentaron y hablaron contra él, pero más tu siervo meditaba en sus estatutos. Y más tremendo, porque dice que pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea que aún hay testimonios, ¿sí? Porque hay testimonios de personas que le pueden ayudar a uno, personas que han pasado por estas cosas y le pueden a uno dar el consejo. Y también, pastor, los ministros, los pastores dan consejo, pero menosprecian. El pueblo, no todo el pueblo estoy hablando, sino el pueblo, mucho pueblo, menosprecia un consejo de un ministro. ¿Y cómo pueden entonces ser sanados? Sí, pero uno debe entender el daño que tiene esa persona y que se deje ayudar, porque esa es otra, ¿cierto? Uno puede dar el consejo, pero la persona no lo sigue y no quiere salir de ese estado, ¿sí? De ese estado de menosprecio. Entonces, de oprobio. No solo David pasó por todas estas situaciones, el pueblo de Dios, nosotros pasamos por unas situaciones bastante delicadas, bastante fuertes, pero allí está la palabra, ahí está, como dice, tus testimonios. Entonces, ahí está esa palabra que nos sostiene, ¿sí? Que nos ayuda para ayudar a otros, sí, el día de mañana. Sí, claro, pastor, a mí me ha ayudado mucho todas estas situaciones que yo he vivido, más el Señor ha dado una palabra y yo me he agarrado de esa palabra hasta que esa palabra ya se desarrolla y viene todo ya el consuelo en todo ese proceso y se hace como Dios lo dijo. Y entonces en esos testimonios tuyos que has tenido viene el consejo, ¿sí? Sí, pastor. El consejo para otros. Es importante esto. Entonces, miremos como dice allí en 1 Corintios 1:27. Nos dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por eso nos dice también el Señor que despojaos de ese hombre viejo, ¿sí? Sí. De todas estas cosas que nosotros recogimos en el mundo, ¿sí? Todas estas situaciones que vivimos, todos esos daños, sin entendimiento, porque no teníamos entendimiento, entonces recibimos eso en el corazón y eso nos hizo unas heridas profundas en nuestro corazón, porque muchas veces uno dice, qué difícil, pero para Dios nada es difícil, ¿sí? Entonces, miramos allí a 2 Corintios 5:17.
Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, ¿sí? Entonces, todas esas cosas viejas, todo eso que nosotros recogimos, ¿por qué no entregamos eso? ¿Por qué no buscamos una sanidad? ¿Por qué no buscamos ministración si no podemos? ¿Por qué no empezamos a arrojar y a vestirnos del nuevo hombre? ¿Por qué seguimos, como el Señor me mostraba, el ser humano con una cantidad de cosas que llevaba arrastrada desde la cabeza, como eso que le ponen a las novias y hace tanta bulla? Los tarros con cuerdas. Así iba ese ser humano arrastrando cosas que no las quería entregar por el orgullo, por el odio, por el rencor y por todas estas situaciones que se mueven en el menosprecio, porque se hace el daño uno, ¿sí? Como dice, esa espada de doble filo, ¿sí? Para el prójimo y para uno mismo. Mira, hermana, que el proverbio que tú hablabas, de Proverbios 11:12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Entonces, cuando estás hablando acerca de 2 de Corintios y toda esta parte, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos de encaminarnos en esta palabra, debemos de encaminarnos, pero tenemos que tener ese entendimiento que somos nuevas criaturas, porque uno se mira al espejo y uno es el mismo de antes, por decirlo así, pero es una nueva creación. Entonces, como uno está habituado a mirarse, como uno está habituado a vestirse con la misma ropa, y uno se mira en el espejo y es la misma persona y todo ello, entonces es como un poquito difícil entender que soy una nueva criatura, pero tenemos que entender que esto es espiritual. Los daños son espirituales, son en el alma y son en el espíritu. Entonces tenemos que sacar, como dice la hermana, tenemos que entregar todas esas cosas para que empecemos en esa novedad de vida. El apóstol Pablo también dice que crucifiquemos, ¿sí? Que coloquemos en la cruz todas esas cosas, el hombre viejo, y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces es algo que nosotros debemos de incorporar. Y muchas veces decimos que nosotros no podemos, pero el Señor nos hizo más que vencedores, ¿sí? Es una palabra que yo he tenido en mi corazón cuando no he podido en una situación. Yo digo, no, Señor, el Señor me hizo más que vencedora, yo puedo. Con la ayuda del Espíritu Santo puedo trabajar esta situación en mi ser. Entonces miremos a Filipenses 1:6. Nos dice, estando persuadidos de esto, o sea, teniendo el entendimiento, el conocimiento, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, allí tenemos el consuelo, ¿sí? Ahí tenemos una promesa. Y que Él está trabajando, Él está obrando, así como obró en David. Sí, Él está obrando también en nosotros, pero tenemos que ser entendidos de la obra. Sí, por eso tenemos que dejar que el Señor actúe. Muchas veces no dejamos. Miremos ahí a Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces somos sanados nosotros cuando sabemos quiénes somos, porque tenemos un propósito. Allí tenemos la plenitud,
¿sí? Tenemos que tener en cuenta el concepto de Dios que tiene de nosotros, no el que tiene el vecino, ni la familia, ni el tío, ni el esposo, ni el Eso hermano, sí que es importante. ni el hijo, ¿sí? Es importantísimo. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta el concepto de Dios en nosotros y no lo del mundo. Mira, hermana, que es algo bien interesante lo que estás diciendo, porque nosotros, o sea, cuando no éramos nuevas criaturas, siempre dependíamos de los conceptos de las personas, cómo me veo, me queda bien este pantalón con esta camisa o tal cosa, tal otra, y uno pedía hasta el concepto de personas de cómo me veo y tal cosa y tal otra, y ahí venían los daños que dice, ay no, ese pelo tuyo es bien horrible, bueno, todas las cosas que le pudieran decir y para dañarlo, y la ofensa. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y lo que tú decías, la visión que el Señor te daba de ese hombre, arrastrando esas cosas, ¿sí? O sea, no ha olvidado lo que quedó atrás. Sí, pastor. Esa es una de las cosas. O sea, si nosotros todavía caminamos en Cristo Jesús y tenemos las ofensas del pasado, hermanos, pues es difícil que nosotros vayamos a ser sanados de todo, porque todo empieza con una ofensa para venir ese menosprecio. Ofensa de papá, mamá cuando estábamos pequeños y que nos decían, usted no sirve para nada, quítese de aquí. Bueno, cantidades de cosas en el colegio, los menosprecios que uno hubiera podido tener de los profesores, en fin, de todo en los lugares donde nosotros nos movimos con nuestros amigos, de un menosprecio, dice, olvidando lo que ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. O sea, el Señor a todos no nos llama como hijos de Dios. Ese es un privilegio de ser hijo de Dios, hermanos. Entendamos estas cosas, que es un privilegio, y más cuando el Señor ha manifestado quiénes somos en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, si somos manos, si somos ojos, si somos boca, si somos oreja. Sí. Es importante cuando ya conocemos estas cosas, hermano. El apóstol Pablo mismo nos dice, él dice que él se olvida, ¿sí?, de estas cosas. ¿Y de qué se olvida el apóstol Pablo? De que perseguía a la iglesia, sí, de que dio el visto bueno que mataran a Esteban, y tantas otras cosas más que pudo haber estado haciendo el apóstol Pablo. Él dice, olvidando todo lo que queda atrás, todas las injurias de los corintios, que no era apóstol, y él tiene que hacer una defensa de su apostolado en 2 de Corintios. O sea, las iglesias también lo menospreciaron a él. Al Señor Jesús también, pastor, siendo que Él se despojó de ser Dios, ¿sí?, y tomó forma de hombre y en carne, y Él fue muy despreciado, su presencia en muchos lugares, y también la palabra de que Él daba, también, todas estas situaciones que pasó el Señor. Por eso Él nos decía, a nosotros, yo pasé por aflicciones, yo pasé por tristezas, por amargura, por dolor, por desprecio. La sentía, pero no dejaba que esto entrara en mi corazón, ¿sí? Porque llegamos a este tiempo que vamos, y la persecución. Sí, y este tiempo va a ser de desprecios. Sí, este tiempo va a ser de dolor. Entonces nosotros tenemos que aprender, que nos ayude el precioso Espíritu Santo en nuestras vidas a afrontar todo esto que viene. Entonces el Señor decía que esto lo sentía, pero no lo dejaba que entrara en su corazón. Esa es la parte más importante. Entonces, lo que no entra en nuestro corazón es mejor, porque nuestro corazón va a mantenerse limpio, porque es la limpieza que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Entonces, como dice allí en Pedro, en primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por todas las cosas, Señor, que hemos pasado, Señor, por prisiones, Señor, por sufrimientos, bendito Dios, por burlas, Señor, por menosprecios, Señor, por dolor, por tristeza, por aflicciones. Hemos pasado por muchas situaciones, pero allí has estado tú, Señor, aun cuando tú no nos habías llamado, Señor. Así es. Nos llamas y empieza esa sanidad mientras nosotros nos dispongamos en nuestro corazón. Él va sanando todas estas situaciones en nuestra vida. Entonces nosotros te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú mismo, Señor, nos vas a perfeccionar, nos vas a afirmar, nos está fortaleciendo y nos estás estableciendo en ese reino que es inconmovible. Bendito Dios, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y tu Santo Espíritu, Señor, nos siga guiando, Señor, nos siga enseñando, nos siga trayendo, Señor, esa palabra revelada para sanar a un pueblo, Señor, a levantar una ciudad asolada, Señor, un escombro, bendito Dios, que está caído, bendito Dios, volver, Señor, a nuevas criaturas que somos. Hermanos, el Señor muestra un estanque, muestra agua estancada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No retengas más esa agua estancada, no retengas más esas palabras, no retengas más todo aquello que hablaron y que lo tienes allí guardado y que está estancado. Abre las puertas. Ahora mismo abre esas puertas, porque el Señor limpia ese estanque. Abre las puertas para que salga esa agua estancada y puedas recibir la palabra y puedas ser sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El viento del Espíritu sopla. El viento del Espíritu está soplando sobre ti. Está soplando y está sanando toda herida. Oh Rey Santo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, venimos cancelando, Señor, venimos anulando, Señor, en el nombre de Cristo todas Jesús. esas palabras de maldición, Señor, dichas, bendito Dios, por hombres o por mujeres, bendito Dios, sobre las vidas de tu pueblo, Señor, sobre aquellos que arrastran todas estas cosas, bendito Dios. En el nombre de Jesús cancelamos todo esto y caen. Sean sacadas todas las espadas, todas las palabras de ministros que vinieron sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que afectaron su vida espiritual para seguir caminando. En el nombre de Cristo Jesús sean sacadas, sean levantadas esas espadas de sus vidas, para que haya sanidad y para que puedan caminar en el nombre de Cristo Jesús en el Espíritu y manifestar lo que son, como árboles fructuosos, puedan dar el fruto a su tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y venimos golpeando, venimos destruyendo, Señor, toda pared que tiene detenida el agua, bendito Dios, a ese estanque, bendito Dios. Hoy golpeamos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor. Derriban las paredes, destruye los diques, eso, Señor, todas en el nombre las de cosas Cristo que Jesús, detienen Señor, el fluir de tu agua, Señor, de tu Jesús. palabra en sanidad, Señor, Sí, Señor, para tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Gracias, Rey, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor, trae en la el nombre sanidad, de Jesús, Señor. Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén.